Muchísimas gracias, Karim. Bueno, primero que nada, ¿sí? Quiero entregarte la ley orgánica, ¿verdad? Para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, el cual es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, bueno, a ti muchísimas gracias por la invitación y también quiero informar que hoy es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Entonces, por eso es que yo le dije a Karim, bueno, además quería que fuera aquí en el Salón Rojo, ¿sí? Porque un poco por la cercanía, nosotros tenemos sede en el Centro Financiero Latino, es decir, menos de una cuadra, y después de aquí nos vamos a la Plaza El Venezolano, donde vamos a estar en distintas estaciones del metro. Entonces vamos a entregar este volante donde informa, ¿verdad? El autismo es una manera diferente de ver el mundo. La diversidad nos enriquece. Abramos nuestras mentes y corazones para comprender y respetar las perspectivas únicas de las personas con autismo. Juntos construimos una sociedad donde todo florece. Entonces, bueno, te entrego el volante. Gracias. Los demás que gusten se van después conmigo para la Plaza El Venezolano. Gracias. Mira, el micrófono por ahí. Sí. ¿Lo puedes sacar? Vale. Sí. Sí, yo prefiero así, con mis manos libres. Bueno, aquí tengo la ley orgánica que acabo de entregar y al final, Karim, de la ley está un QR, pero también al final de mi exposición les voy a mostrar nuestras redes sociales. Bueno, yo estoy súper contenta, agradecida por compartir este rato con ustedes de formación y me encantó muchísimo cuando Karim informa que luego ustedes pueden reproducir esta clase en su comunidad. Y justamente si estamos hablando en materia de discapacidad, así como hablamos ahorita de la concienciación del autismo, quisiéramos, ¿verdad?, que todas las comunidades pudieran conocer quiénes son las personas con discapacidad, cuáles son sus derechos. Yo aclaraba al principio que yo también hago preguntas. Como están grabando, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Zoraida Ramírez Osorio. Soy la presidenta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONACDIS, y la Fundación Misión José Gregorio Hernández. Aquí nos acompañan algunas personas con discapacidad o sin discapacidad, algunos colegas, amigos como Johnny Moreno, que nos conocemos y venimos compartiendo este tema de los derechos, compañero Luis Fernando, que además estuvo participando en las mesas dentro de la Asamblea Nacional. De verdad que es muy gratificante hoy tener este fruto, porque esta ley ha venido a marcar un antes y un después dentro de la legislación venezolana, pero sobre todo para los derechos humanos de las personas con discapacidad, no solamente porque sea orgánica, sino que ha permitido en esta nueva etapa, donde hay mayor comprensión del tema, donde se hace un gran esfuerzo desde el presidente Nicolás Maduro a todas las instituciones por transversalizar el tema de la discapacidad. Entonces, bueno, vamos hoy a conocer la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Una ley que fue sancionada hace un año en la Asamblea Nacional, promulgada el 27 de junio, pero por algunos detalles técnicos terminó realmente saliendo el 2 de noviembre, pero son 10 años, más de 10 años de lucha de esta ley. Conozcamos ahora parte de lo que es la ley. El chico que me está ayudando, ¿o qué? Fíjense, antes de hablar de la ley, es importante que ustedes conozcan qué es CONACDI, que luego vamos a tener una oportunidad de una segunda clase para hablar de lo que es CONACDI, sus programas, sus servicios, como también lo es la Fundación Misión José Gregorio Hernández. Pero para llegar a esta ley, tenemos que conocer primero que estamos aquí gracias al comandante Chávez, quien realmente comenzó a visibilizar, a hacer la inclusión de las personas con discapacidad. Vamos a ver más adelante el artículo 81 de la Constitución y vamos a conocer, ya me pasaron CONACDIS. Antes del 2007 se llamaba CONAPI. ¿Y por qué me gusta hacer referencia?
Bueno, porque anteriormente no le decíamos personas con discapacidad, sino que le decíamos los inválidos, los minusválidos, los discapacitados. Con la llegada de la revolución comienza a hacerse este cambio y entre esos cambios importantes, en el año 2007 se aprueba una ley especial y se crea CONACDIS. Deja de ser CONAPI para convertirse en CONACDIS y donde su misión está en diseñar e impulsar planes y programas sociales dirigidos a mejorar la calidad de las personas con discapacidad en el territorio nacional, promoviendo la integración, la prevención, la inclusión, la participación protagónica. Y dentro de su visión está ser el órgano nacional que brinde atención de manera eficiente y oportuna. Eso es CONACDI en la ley, en la sección cuarta, allí podemos entonces conocer todas las funciones y las atribuciones, que lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos entonces la siguiente lámina sobre la misión José Gregorio. Fundación Misión José Gregorio Hernández. CONACDI nace en el año 2007 y la Fundación Misión José Gregorio Hernández nace primero como una misión en el 2007. En el 2013, y por ahí yo traje un texto, así que presten atención, 2013. En el 2013, Venezuela ratifica la convención. En el 2013, la misión José Gregorio deja de ser misión y pasa a ser Fundación Misión. Si quieren salir bien en el examen, vayan anotando. Ajá, entonces tenemos aquí que la misión, pasa a la próxima, nace el 15 de marzo, la próxima, nace el 15 de marzo del 2008 y luego en el 2013 pasa a ser fundación. ¿Cuál es la misión? Cumplir con la ejecución de las políticas sociales. En este caso, CONACDI es el ente rector y la Fundación Misión cumple políticas sociales, que no son solamente las ayudas técnicas, para atender el sector con discapacidad, con una población vulnerable, desarrollando acciones concretas para brindar la atención a las personas con discapacidad, sus familias, contribuyendo a la prevención de la discapacidad y reduciendo la desigualdad. Seguramente con todo esto del autogobierno, con el desarrollo de las comunas, a lo mejor más adelante ya no vamos a decir personas con discapacidad y familia, sino que nos toca de ahora en adelante hablar de personas con discapacidad, familia y la comunidad. ¿Por qué es importante la comunidad? Bueno, hemos visto cualquier cantidad de experiencias, además de todo el apoyo que se está, bueno, digamos apoyo, es un mandato desde el comandante Chávez desarrollar las comunas, que sea el propio poder popular que tenga participación. Pero así como tiene participación, la comuna también tiene deberes, ¿sí? Y sería eso interesante más adelante en un debate. Entonces estamos hablando de personas con discapacidad, sus familiares y la comunidad. ¿Por qué lo hago mención con la misión? Porque la misión nace desde el casa a casa. La misión nace metida dentro de la comunidad, sigue estando dentro de la comunidad con todas las acciones de gobierno y no es que no estamos solos, sino que a través de la jornada donde va todo el sistema, también desde las organizaciones políticas, con el PSUV, con el Gran Polo Patriótico, con Futuro, estamos siempre allí porque somos un solo gobierno y estamos pues en atención a ello. Luego, la visión es consolidarse como un órgano ejecutor de los programas y proyectos sociales dirigidos a las personas con discapacidad y sus familiares. Damos formación, tenemos laboratorios de órtesis y prótesis, tenemos aquí en Caracas un servicio de biometría totalmente gratuito. Además de eso, tenemos la Escuela Comunitaria Dr. José Gregorio Hernández. Pasa para la siguiente. Muy bien. Vamos a tomarnos un poquito de café. Sí. Fíjense, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Existe todo un basamento legal,
tanto nacional como internacional, que protege a las personas con discapacidad. Entre eso está la Convención sobre los Derechos Humanos, promovida por Naciones Unidas. Anoten esta fecha. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional que protege los derechos de las personas con discapacidad y fue aprobada por la ONU el 13 de diciembre del 2006. Este instrumento internacional fue ratificado por Venezuela en septiembre del 2013. Es decir, ¿desde qué fecha Venezuela tiene adhesión o compromiso con la convención? Desde el 2013. Desde el 2013. ¿Cuáles son los objetivos de la convención? Que las personas con discapacidad sean reconocidas como sujetos plenos de derecho, es decir, que tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de la colectividad. Promover y proteger y garantizar el goce de los derechos humanos de las personas con discapacidad, respetar su dignidad humana y que las personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad. La siguiente. Luego, entre estos derechos de la Convención están que las personas con discapacidad sean protegidas de explotación, violencia y abuso, que se respete la integridad física y mental, que tengan derecho a trabajar en el empleo que elijan, no el que le impongan, que no sean discriminados por motivo de su discapacidad en el empleo, que reciban el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo que los demás, y que tengan acceso a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida. Estos son los elementos más importantes que tomamos de la convención. ¿Por qué tomamos estos elementos? Para que luego ustedes también puedan comprender algunos elementos claves de la ley orgánica y podamos comparar entre lo que hizo el comandante Chávez en el año 1999, que donde tenemos además una convención que fue promulgada en diciembre del 2006, y nosotros el 5 de enero ya estábamos como Venezuela, como país, aprobando la primera ley especial para las personas con discapacidad. Es decir, que no necesitábamos que viniera Naciones Unidas hablando de los derechos de las personas con discapacidad. Ya desde el 99 lo estábamos haciendo. Y aquí está Johnny Moreno, que es un compañero de lucha del sector discapacidad, y él sabe muy bien que la idea era que se aprobara en diciembre, pero por distintas razones, noviembre, diciembre, no salió la promulgación sino hasta el 5 de enero. Pero es para que comprendamos eso y valoremos lo hermoso que es nuestro país, valoremos lo hermoso que es nuestra revolución en los procesos de inclusión. Bueno, que tenemos muchas cosas que hacer, sí, muchísimo, ya vamos a hablar de eso. Pasa a la siguiente. Bueno, luego hay otra convención que se llama Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta convención es la que maneja la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA. Ya nosotros no somos Estado parte de la OEA desde el 2019. La Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad es un documento que establece los derechos de las personas con discapacidad y las medidas para eliminar discriminación. Entró en vigencia en septiembre del 2001 y en el caso de Venezuela fue ratificada en el 2006, pero ya no somos Estado parte de la Organización de Estados Americanos. Entre sus objetivos se destacan promover el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, asegurar que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos, libertades fundamentales que el resto de la población y eliminar los obstáculos arquitectónicos de transporte y comunicación. Si uno lee esta convención, nos vamos a encontrar que tiene un enfoque interesante que además nuestro país lo ha venido desarrollando, porque una de las cosas que nos llama la convención es a superar el asistencialismo, es a superar la visión médica de la discapacidad,
es, además de eso, darle el enfoque de derechos humanos y sobre todo la capacidad jurídica, ¿sí? Entonces, pero todos esos elementos los vamos a encontrar maravillosamente desarrollados en nuestra ley orgánica y por eso es tan importante la difusión, que la conozcamos, que la divulgamos y que luego, por supuesto, hacerla cumplir. Pasa a la siguiente. Entonces, importancia de las convenciones. Luego vamos a ver aquí la pirámide de Kelsen, que ustedes la deben conocer. Estas convenciones han sido fundamentales para visibilizar a las personas con discapacidad dentro del sistema de protección de los derechos humanos. En nuestro país, gracias a la visión futurista y globalizada de nuestro comandante eterno, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, desde el año 1999, en nuestra Carta Magna, se ha reconocido los derechos de las personas con discapacidad a través del artículo 81. Fíjense que la convención de la OEA fue en el 2001, la ONU fue en el 2006. ¿Y cuándo se habló por primera vez de los derechos de las personas con discapacidad? 1999. Habría que hacer a lo mejor una investigación profunda, ¿verdad? Si en otro país antes del 99 se habló de personas con discapacidad. Había un movimiento en otros países, como España, ¿sí? En Estados Unidos, que decía hay que cambiar el término, pero que apareciera consagrado en una ley o en una constitución, estoy casi seguro que los primeros en dar este paso adelante fue Venezuela. Más tarde, en el 2007, bueno, aquí es un pequeño resumen, el sector con discapacidad contó con la Ley de las Personas con Discapacidad, un instrumento que consagró los derechos de nuestras personas con discapacidad, y hoy en día conocemos entonces, llegamos aquí a nuestra ley orgánica. Pasen para la siguiente. Muy bien, la ley orgánica es una ley con base constitucional de acuerdo a lo que dice el artículo 81, con interés social y utilidad pública, con disposiciones de orden público, que tiene 5 capítulos y 112 artículos. Aquí está Luis Fernando, creo que de las leyes que se han aprobado últimamente dentro de la Asamblea Nacional, es una ley que tiene más artículos. La información que yo manejo y Karim tienen entre 60, 70, a lo sumo 80, creo que hay una que tiene como 90 artículos, pero la ley más completa en estos últimos tiempos en materia de derechos humanos es la ley para las personas con discapacidad y es el fruto del trabajo de las propias personas con discapacidad. Más de 10 años de consulta, de revisión, de trabajo por distintas situaciones y embate que en su momento pasó el país, pero que bueno, hoy gracias a Dios ya está lista. Y que bueno, de acuerdo a la formación de las leyes, el artículo 202, 203 cumple con esto, 204 de la Constitución de nuestra República Bolivariana. Pasemos a la siguiente. En el orden de lo que es la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Están las convenciones, está la Constitución y aquí por fin tenemos nuestra ley como una ley orgánica que va a tener incidencia en las demás leyes. En este caso, si es una ley orgánica, pudiéramos decir, y pilas con esta palabra, es una ley marco, ¿sí? Es una ley marco. Estoy dando tics para que no salgan raspados después en la evaluación. Una ley marco. Es una ley orgánica y por lo tanto es una ley marco porque transversaliza, complementa, direcciona las demás leyes de nuestra nación. Tenemos después esto, los reglamentos y las ordenanzas. Esto es un poco dentro del orden. Convenciones, constitución, que están más o menos en el mismo rango de todas lo que son las leyes orgánicas, ley orgánica del trabajo, bueno, ley orgánica de tierra, yo soy socióloga, ustedes saben, pero en esta parte, oye, nos hemos formado muchísimo, reglamentos y ordenanzas. Pasa a la siguiente. Bueno, aquí llegamos al artículo maravilloso que marca la historia, que es el artículo 81 de nuestra Constitución.
aunque la Constitución en varios artículos habla de personas con discapacidad de manera general, ¿sí? Sobre todo en el tema de lo que es seguridad social, en el artículo 22, 21 que habla sobre los derechos fundamentales. Entonces aquí tenemos toda persona con discapacidad o necesidades especiales. Fíjense que aquí incluso se adelanta a todo lo que hoy en día estamos hablando de personas con discapacidad, neurodiversidad o neurodivergentes. Es decir, que son en este caso los niños, los jóvenes, también los adultos obviamente, que tienen alguna condición neurológica o lo que nosotros llamamos discapacidad intelectual mental. Pero en esta discusión que tenemos ahorita y con todo lo que es el desarrollo de la neurociencia, entonces no le decimos necesidades especiales, sino que hablamos de la neurodiversidad. En general todos somos neurodiversos y el término correcto es decir neurodivergente. Pero para mí, a mí me encanta neurodiverso, porque todos tenemos una forma distinta de ver el mundo, ¿sí? Porque incluso, y con mucho respeto a los compañeros que tienen discapacidad visual, ellos van desarrollando otras inteligencias, otras maneras de comunicarse. Ayer yo estaba hablando con una muchacha que ya es un niño, tiene 1 año y medio y nació con una discapacidad visual y ya el niño se monta en el motopatín y ella ahí pendiente, ¿no? Y ya dentro de pronto seguramente se va a montar en bicicleta. A lo mejor hace años atrás una persona con una discapacidad visual, ante tantos temores de los padres, no se atrevían a montar en una bicicleta, ni tampoco de hacer memes, como en estos días montó alguien, una persona con discapacidad visual, en una moto y resulta que iba en un remolque, o sea, tampoco así. La gente va desarrollando sus capacidades, va desarrollando sus habilidades y los neurodivergentes son personas muy inteligentes y que tienen otra manera, otra comprensión del mundo. Entonces, hablábamos de toda persona con discapacidad y necesidades especiales tienen derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y su integración familiar y comunitaria, que sabia la Constitución comunitaria. De verdad que quienes redactaron la Constitución, siempre con mucha sapiencia. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto de su dignidad humana, la equiparación de las oportunidades. Equiparación de oportunidades sale 7 años después en la Convención. Condiciones laborales satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y el acceso al empleo acorde a sus condiciones de conformidad con la ley. Y luego tiene algo muy bonito que se le reconoce a las personas sordas, esta palabra no la voy a decir porque ya no se dice, porque se comprobó que si una persona no habla es porque no escucha. Pero ya esto no existe, pero habría que hacer la enmienda, ¿sí? Son personas sordas, no mudas, para el que me está escuchando. Son personas sordas, no mudas. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, por eso yo digo que es tan importante el desarrollo de la neurociencia, ¿sí? Del estudio del cerebro, la programación neurolingüística, todas esas cosas tan hermosas que está ocurriendo hoy en día. Entonces se reconoce a las personas sordas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. ¿Y por qué hablamos de la lengua de señas? Porque es un lenguaje corporal de las manos que tiene sus propias características, signos, símbolos, convenciones, que pasa a ser entonces un lenguaje, aunque técnicamente nosotros utilizamos la palabra lengua de señas, no lenguaje de señas, lengua de señas. Debemos haber puesto eso en el cuestionario. Vale, estamos aquí. A mí me encanta disfrutar de la formación. Pasemos a la siguiente. Bueno, la ley, ya yo le dije que tiene 5 capítulos. ¿Y cuántos artículos? Están anotando. Ajá. El primer capítulo habla de las disposiciones generales. Entonces, aquí tenemos el objeto de la ley. Yo traje una presentación
algo esquemática, porque ¿cuál sería el objeto de la ley? Si estamos hablando de personas con discapacidad. Ayúdenme. ¿Cuál sería el objeto de la ley? Si estuviéramos hablando de una ley de los animales, ¿cuál sería el objeto de la ley? De protección, ¿verdad? Pero el objeto en este caso pasa a ser también el sujeto. ¿Quién es el sujeto de esta ley en el objeto? Las personas con discapacidad. Personas con discapacidad. Ya no le decimos así. Personas con discapacidad. Vamos a leerlo, pero la idea es que luego ustedes se queden con el gusanito y descarguen la ley. Ahora me dijeron que la están vendiendo aquí en la esquina de San Francisco. Esta fue una pequeña donación que nos hicieron. Dice, esta ley tiene por objeto asegurar a todas las personas con discapacidad el reconocimiento de su dignidad humana como sujetos plenos de derecho, el disfrute y el ejercicio efectivo y autónomo de sus derechos y garantías en condiciones de igualdad. Ese es el objeto de nuestra ley. Luego, tenemos aquí la finalidad. Dentro de la finalidad, si estudiamos la ley, nos vamos a encontrar que son 8 numerales. Pero nosotros quisimos destacar el numeral 4. Enfoque diferenciado. Y aquí comienzan las preguntas. ¿Qué será enfoque diferenciado? ¿Quién me ayuda? Johnny, ¿qué es un enfoque diferenciado? Ajá, tiene que ver con los tipos de discapacidad. ¿Qué más? Bueno, tenemos lo que son los tipos de discapacidad, por ejemplo, la discapacidad auditiva, la Ajá, pero ¿qué discapacidad tiene que ver visual. eso con el enfoque diferenciado? O sea, todos sabemos que hay varios tipos de discapacidad. Están las motoras, están los visuales, pero ¿por qué yo digo, si hay distintos tipos de discapacidad, debemos aplicar el enfoque diferenciado? ¿Perdón? Bueno, vamos a escuchar a Porque, Johnny, vamos a escuchar a porque, Johnny y ahorita te damos el micrófono. porque cada tipo de discapacidad es una diversidad diferente en el ser Ajá, humano. es una diversidad diferente. Por aquí, ¿qué dice el amigo? Cada uno tiene una habilidad diferente. ¿Qué otra cosa será? ¿Será que yo puedo tratar por igual o aplicar protocolos por igual a todas las personas con discapacidad? No. No, no puedo aplicar los mismos protocolos. Si yo estoy aquí con los compañeros con discapacidad visual, muy bien el compañero Luis Fernando describió un poco el salón y la actividad que íbamos a ejecutar. ¿Sí? Yo he tratado en la medida de lo posible de describir. Si aquí estuviera una persona sorda, ¿qué debería yo tener aquí a mi lado? Un intérprete. Un intérprete de lengua de señas. Oye, ¿verdad? Y nos perdimos para que saliera con interpretación. Pero para la próxima clase lo prometemos, ¿me lo acuerdas, María? María Mendoza es nuestra consultora jurídica de la misión. Bueno, hay que tener un intérprete. Si luego aquí estuviera una persona con autismo, ajá, hoy que es el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, una de las limitaciones, entre comillas, ¿verdad? Que hablamos del autismo, es su proceso de comunicación o ese proceso de interacción social. Entonces yo tendría que ser más empática, más amable, mirarlo directamente a los ojos, poderme expresar con más pausas, ¿verdad? Para yo poder interactuar con esa persona. Porque en el caso del autismo, el problema somos nosotros, que no sabemos cómo interactuar. Entonces yo, mira, pero que tú no me entiendes, y tú. Y resulta que yo soy la que le estoy generando limitaciones. ¿Sabían eso? Soy yo la que le estoy generando limitaciones. Por eso es tan importante que conozcamos cada una de las discapacidades y por eso es tan importante, y lo vamos a encontrar en toda la ley, el enfoque diferenciado, que además
es como lo dice aquí, es un principio de los derechos humanos, esto no solamente se aplica para personas con discapacidad, diseñado para corregir las desigualdades que dan a lugar las prácticas discriminatorias que impiden el progreso del desarrollo humano y que se generan a razón de la edad, género, orientación sexual, raza, personas indígenas, nacionalidad y discapacidad. Pero el ejemplo de un niño con autismo, que es el Día Mundial de la Concienciación, es que ellos tienen un proceso de conexión con la realidad distinto a nosotros y a veces somos realmente nosotros lo que le ponemos más limitaciones, ¿sí? Y luego vienen las limitaciones arquitectónicas, las limitaciones comunicacionales, del entorno, etcétera. Por eso es que el enfoque diferenciado, como lo dice aquí en la ley, y yo lo voy a leer, dice, contribuir al enfoque diferenciado en todas las políticas públicas del Estado, fomentando la incorporación de medidas para la inclusión de las personas con discapacidad ajustadas a las características particulares, que es lo que dice Johnny, o lo que dice el señor, es decir, de acuerdo a los tipos de discapacidad, de cada grupo o población tendiente a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde a sus necesidades de inclusión, atención, protección propias y específicas. Es decir, si yo estoy desarrollando un programa de formación, aquí yo estoy excluyendo a los sordos, porque no tengo un intérprete. Aquí yo estoy excluyendo, no estoy utilizando el enfoque diferenciado. Me estoy poniendo como ejemplo, ¿sí? Para que nos podamos entonces entender un poquito mejor. Si yo aquí comienzo a hacer las aceras, y en estas aceras, ¿cómo estás tú? Qué bueno. Si yo estoy haciendo aquí las aceras y en las aceras yo solamente me preocupo por las rampas, ¿sí? Pero no me preocupo por colocar la línea puntiaguda para que las personas que utilizan el bastón de rastreo puedan caminar. Allí ya yo estoy excluyendo en esa acera, bueno, sí, cumplí con la rampa, maravilloso, y pongo la pinto de azul bien bonita y todo lo demás, pero no estoy colocando el bastón. Si yo estoy colocando los semáforos, bueno, en el caso de la persona auditiva, puede mirar los cambios de las luces, ¿verdad? Pero la persona con discapacidad visual, ¿cómo sabe que el semáforo está en verde? Si no tiene un audio. Sí, se desarrolla el oído. Claro, yo perfectamente, pero lo más lógico en nuestra sociedad, ¿verdad? Es que pudiéramos entonces, en esta nueva etapa de la revolución, porque estamos en una nueva etapa, en una etapa donde se habla más de todos los sectores sociales, donde se puede incorporar todas estas prácticas. Bueno, por eso es tan importante la difusión de la ley. Ya vamos a escuchar las preguntas. Yo dije que en esta etapa yo pregunto y después ustedes me preguntan. Gracias, compañero. Bueno, luego de eso tenemos los principios generales de la ley, la corresponsabilidad social, la transversalidad y sostenibilidad de las políticas públicas, la no segregación. Y en estos principios generales es muy importante cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad de las políticas públicas y es al mismo tiempo una autocrítica al Estado. Muchas veces arrancamos con programas sociales muy importantes y con el tiempo la persona que llegó a lo mejor ya no le pareció o no se previó en el tiempo los recursos necesarios para darle sostenibilidad en las políticas. En materia de discapacidad, estas políticas se deben primero poner en práctica, se deben de evaluar, ¿sí? Todo debe pasar por una evaluación, pero deben ser sostenibles. Muchas cosas no se mantienen porque realmente cuando se evaluaron no era lo que la gente quería, pero en otras cosas sí han sido bien importantes, por ejemplo, eso de la estimulación temprana, los programas de televisión dedicados a personas con discapacidad, entre otras cosas, son prácticas importantes. Luego está el tema de la autonomía, que debe respetarse la cosmovisión, las creencias, la vinculación ancestral,
la accesibilidad. Y aquí tocamos el tema de, por ejemplo, de los compañeros afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de la comunidad LGTBIQ+, ¿sí? Más o menos, es bastante largo. Y debemos de respetar esas creencias, sus visiones, sus cosmovisiones, porque también de manera transversal y interseccional se toca allí el tema de la discapacidad con otros sectores sociales, ¿sí? La persona con discapacidad es mujer, es una persona afrodescendiente, puede ser una persona indígena. Entonces, en cada uno de esos procesos hay una cosmovisión, una creencia distinta, incluso la que nosotros podemos tener aquí. Yo no soy caraqueña, pero bueno, la zona central tiene más o menos las mismas costumbres. Luego viene la próxima página. Seguimos hablando de las disposiciones generales y sobre todo ustedes que están trabajando como jueces, juezas, embajadores en las comunidades. Para mí lo que es el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 es fundamental que ustedes lo manejen en materia de derechos humanos. Luego tenemos los artículos propios que además ya están en nuestra Constitución: igualdad y no discriminación, el enfoque de igualdad y equidad de género. Bueno, eso tanto nuestro presidente Chávez como Nicolás ha sido una bandera en todos los procesos. Luego están las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad. Y una de las cosas que me encanta de esta ley es que constantemente se habla de la familia, y ya yo lo voy a destacar cuando estemos hablando de los deberes y de los derechos de la familia. Luego está la corresponsabilidad en general de toda la sociedad, de todas las personas, de todas las instituciones. Luego, súper importante, y yo creo que en eso nos hemos destacado a través de los movimientos sociales, los congresos, los consejos presidenciales, los comités, la comuna, la participación siempre de las personas con discapacidad. Un elemento fundamental, la prevención de la discapacidad, porque la discapacidad puede ser que sea congénita, ¿sí? Genética, pero también puede ser que sea adquirida. Entonces, en estos temas de estilos de vida, de los accidentes automovilísticos, de motorizados, son temas que uno tiene que conversar. Cuando hablamos de estilo de vida, son de las prevenciones de las enfermedades, porque hay algo que me faltó decir: una discapacidad no es una enfermedad. Eso debe quedar claro. Una discapacidad no es una enfermedad. Ser adulto mayor, exacto, es una condición. Ser adulto mayor tiene que ser que lleguemos a adulto mayor y estemos enfermos. Digo porque a mí ya me falta poco. No, no, no. Entonces, ser adulto mayor ni ser persona con discapacidad, ¿verdad? Implica que sea una enfermedad, pero sí va a depender de nuestros estilos de vida, porque a veces nos descuidamos con la alimentación, con el estrés, ¿sí? Yo creo que el mayor causante de tantas cosas actualmente es el estrés, y es importante hablar de la prevención, y sobre todo ustedes que van a la comunidad. A veces nos cuesta educar a la comunidad en temas de alimentación, que no es una tarea solamente del Ministerio de Alimentación, tiene que ser una tarea desde nosotros en la casa. Cuando yo tenía mis hijos pequeños, una vez estaba en el médico y estaba una señora con un bebé gordo. Bueno, uno dice cuando están así gorditos: ¡ay, qué bello, qué hermoso! Entonces me dice: ¡ay, el doctor me acaba de regañar! Porque yo en el tetero, un niño de menos de un año, le daba el tetero con azúcar. Lo está matando, o lo estaba matando, ¿sí? A los niños menores de 2 años, ni azúcar y muy poca cantidad de sal. Ni azúcar ni... ¡Ay, que el tetero sabe maluco! Mamita, la que te sabe maluco es a ti. Y discúlpenme el tuteo. A quien te sabe maluco es a ti, pero no le des el tetero con azúcar, no des las bebidas tan azucaradas. Evitemos el refresco, porque todas esas cosas te van a prevenir una discapacidad. Y por eso es que yo lo comento. Luego tenemos aquí participación, el interés social y utilidad pública.
Me encanta cuando allí los compañeros de la Asamblea Nacional agregaron este artículo, porque qué bonito, ¿verdad? Como así hablamos de los niños y niñas adolescentes, que el interés superior está siempre el del niño, en este caso el interés superior son las personas con discapacidad, y que es una ley no solamente para las personas con discapacidad, sino para toda la sociedad en general, con o sin discapacidad, y que todas la tenemos, y que todos y todas la tenemos que cumplir. La naturaleza y la garantía de los derechos, y luego está el artículo 15 de la interpretación a favor de las personas con discapacidad. El lunes yo conversaba, que estábamos grabando unos videos en el TCJ, y justamente es un aspecto fundamental cuando estamos haciendo la intermediación, el arbitraje, la conciliación. Por supuesto hay que analizar siempre los casos, ¿no? Porque no siempre porque tú tengas la discapacidad eres el bueno, ¿sí? En sentido de juzgar una situación, pero también muchas veces pasa a ser la víctima simplemente por tener la discapacidad. Entonces, en esos casos, la interpretación siempre va a estar a favor de las personas con discapacidad. La siguiente. Bueno, luego comenzamos con el capítulo 2, derechos, garantías y deberes de las personas con discapacidad. Si analizamos toda esta parte, prácticamente son todos estos derechos y garantías que están y deberes que están en nuestra Constitución, que se le suman algunos elementos claves. ¿Cuáles son esos elementos claves? Bueno, primero están las medidas específicas siempre en prevenir, reconocer y denunciar. Luego, como en la Constitución, está el derecho a la libre asociación y reunión. Luego está el acceso a la justicia. Y aquí queremos destacar el acceso a la justicia porque las personas con discapacidad entran dentro de lo que son los grupos vulnerables y los débiles de la justicia. Otro elemento clave, que además ya está en nuestra Constitución, es el reconocimiento de la lengua de señas y, bueno, esperando allí que próximamente pase a todas las modalidades educativas. La siguiente, bueno, luego están los derechos a la participación, igualdad en condiciones, participación plena, incorporación y ejercicio en cargos de elección popular, la vida pública y política de su interés, asegurar la participación de las organizaciones, asociaciones no gubernamentales, la participación tanto, pendiente con esto, puede ser una pregunta de examen, participación a nivel internacional, nacional, regional y local, participación activa y protagónica en los asuntos públicos y el derecho del voto. Entonces, si estamos hablando de los derechos de la participación, todos estos, ¿verdad? Como dicen por ahí, todas las anteriores. Pásenlo. Luego seguimos en el artículo 21, fíjense que estamos hablando en el artículo 21, derechos en materia de la familia, y me salto al 23 de los deberes de la familia, porque es fundamental el rol de la familia. El presidente viene rescatando todo ese concepto de familia, porque bueno, la diáspora, muchas situaciones ha hecho que la familia se separe, pero en otros casos que también deje de velar dentro de su responsabilidad. Entonces, así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Se incorpora aquí los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a un nivel de vida adecuado, ya lo hemos conversado, el derecho a la vivienda, la siguiente. Luego está el derecho de la salud, que es tanto en el ámbito público y privado. Están los derechos relacionados con los servicios de salud. ¿Y por qué destacamos aquí? Bueno, las personas con discapacidad tienen el derecho de recibir la información, indistintamente de la condición o el tipo de discapacidad que tenga. No, que yo no me voy a hablar con usted, hablo con el familiar y a veces no dicen nada. Me encuentro con casos día a día, en estos días alguien solicitaba una ayuda técnica y el único informe que tiene es del año 2012 cuando tuvo su accidente. Entonces me dice, no, pero es que yo más nunca he ido al médico, yo no he ido, ajá, pero desde el 2012 tú no te ves, ¿cuántos años han pasado? ¿Sí? Una reflexión, que su persona de apoyo sea recibida las orientaciones y explicaciones, mantener la confidencialidad del caso, el disfrute de las políticas, planes y programas, recibir apoyo por parte del Estado para sus tratamientos médicos especiales referidos a sus
a su discapacidad. El derecho luego a la educación, aquí estamos hablando de la educación de necesidades educativas especiales, la educación universitaria, el derecho a la cultura, deporte, recreación y turismo. Venezuela además ha sido bandera para deporte. El día domingo escuchábamos con gran satisfacción que la UNESCO decidió con el grupo de Cancillería y de los países participantes, con una propuesta de Cuba, a que Venezuela sea la capital pretémpora, es decir, la capital de manera temporal del grupo de amigos de las personas con discapacidad, reconociendo lo que viene haciendo nuestra república. Y eso es de verdad que un orgullo para Venezuela. Luego tenemos el derecho al trabajo, hay una ley que la regula y en esta ley y tenemos también una ley especial de trabajadores y trabajadores donde nos recuerda que debemos de cumplir el 5% de la inserción laboral. Y como CONACYT hemos implementado el certificado AVI. ¿Qué es el certificado AVI? Cuando sale el grupo de fiscalización, no solamente verifica la inserción laboral, debe verificar la accesibilidad y debe verificar el buen trato. La siguiente, están los derechos económicos, propiedad, herencia, acceso a crédito. Bueno, esto es en materia de derechos humanos un yayayay, ¿sí? Porque entonces se mueren los padres y de la noche a la mañana aparece un familiar a quitarle la vivienda. Se muere, no sé, el hermano, esto, lo otro, o el esposo. ¿Cuántos casos de personas con discapacidad no hemos atendido que su pareja, y que además se ha encontrado con personas que le apoyan, le quieran quitar la vivienda, cuando el Estado se la asignó incluso a la persona con discapacidad? Exacto, entonces por eso siempre la interpretación a favor, esto es importantísimo. Ah, ya me faltó uno. Y luego están los deberes, estos deberes, para los que a lo mejor tenemos un poquito de muchos años atrás y que lo vemos además reflejado en nuestra Constitución, era lo que nosotros veíamos en la materia de formación cívica, el de honrar y defender la patria, cumplir con las responsabilidades sociales, ejercer sus derechos de autonomía, participar en la protección del ambiente, importante, proteger y defender la inclusión de las personas con discapacidad en el proceso social de trabajo. Siguiente, luego artículos clave como la inclusión, la accesibilidad en los servicios de información, comunicación, las tecnologías, ya lo hemos comentado, están aquí reflejados en estos artículos. Pasemos a la siguiente. Luego está el capítulo 3. Repito como clave capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Por qué el capítulo 3? Porque en el capítulo 3 me habla de las políticas públicas que deben aplicar todos los ministerios, las alcaldías, las gobernaciones, las instituciones, ustedes como jueces de paz, como luchadores sociales, como embajadores, todos tenemos que cumplir allí, aunque la palabra política pública se refiere al Estado, ¿verdad? Marca claramente ese rol que debemos de tener de manera transversal siempre la atención a las personas con discapacidad. Luego, estas políticas deben cumplir con unos principios, ya yo les expliqué lo que es el enfoque diferenciado, es decir, deben estar acordes a las características de las personas, es decir, cuando hablamos de características a los tipos de discapacidad y que deben estar acordes a la atención, a la inclusión y a la protección, son palabras clave, la integralidad, la participación y sostenibilidad para lograr la inclusión real. Luego aquí nos especifica los grupos vulnerables, ya lo hemos comentado, mujeres y niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Pasemos a la siguiente. Luego de las personas con discapacidad que requieren niveles de apoyo, esto significa lo que va muy relacionado con lo que es la atención domiciliaria, se toma como una política pública la capacidad jurídica, fue un tema muy debatido cuando estábamos en la redacción y discusión en la ley por la Asamblea Nacional, un poco porque bueno, es una ley de derechos humanos
y esto se tuvo que revisar también en otras instancias de orden internacional, como fue Naciones Unidas, y ya Venezuela además pasó por lo que es el primer informe país. Luego está como política pública la calificación de la discapacidad y la certificación de la discapacidad. No se le dice carné, se le dice certificado, aunque esté expresado en un carné, porque es un derecho que tiene la persona con discapacidad no solamente para recibir un beneficio, sino que esto va a influir dentro de la política pública por sus estadísticas, porque nos va a mostrar las tendencias de cómo va el tema de la discapacidad. Luego vienen otras políticas públicas. Comenzamos aquí por la 47 de asistencia y yo quiero destacar el artículo 48, prioridad y atención preferente. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros siempre, yo lo hago porque es una forma de hacer memoria. Anteriormente ustedes se montaban en el metro y te decía, atención preferencial, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. En este artículo 48 ya no hablamos de la atención preferencial solamente para este grupo de personas, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, sino que tratamos de destacar todos los tipos de discapacidad porque hay algunas que no son visibles, no son visibles. Pero si yo además soy la madre o el cuidador de una persona con discapacidad, ¿merezco atención preferencial? Sí, merezco atención preferencial. ¿Sí? Entonces, va a ser una política pública y una vez que tengamos el reglamento, se debe colocar un cartel en todos los establecimientos públicos y privados que hagan referencia al artículo 48 y donde se visibilice todos los tipos de discapacidad, pero también se visibilice aquellas personas que no tienen discapacidad, pero que son cuidadores o que prestan el apoyo. Luego está el artículo 49, normas y reglamentaciones técnicas, todo lo que tiene que ver con las normas juveniles, la accesibilidad. De hecho, tenemos un comité con CENCAMED. Luego están las herramientas y dispositivos técnicos, que no es otra cosa que las ayudas humanas que le permiten la movilidad, la autonomía. Luego tenemos los animales de asistencia, el transporte público, la identificación de los vehículos y si hay algo que somos ahorita super bandera es el tema de los puestos de estacionamiento. No hay un centro comercial, no hay una clínica, no hay un estacionamiento público o privado que no te indique. Yo diría que hemos alcanzado esto como meta casi que un 85%. ¿Sí? Digo un 85% porque en este día fui por una alcaldía y no lo tenía. Pero bueno, ahí vamos trabajando, es un proceso de concientización, es un proceso de sensibilización. Luego tenemos las exoneraciones referidas a las importaciones, aranceles y tasas arancelarias. Tenemos luego registro único nacional y esto va a estar organizado para que todas las organizaciones públicas y privadas se registren. Pasemos a la siguiente. Seguimos aquí hablando en el capítulo 3 y con esto cerramos el capítulo 3, donde aquí se define todas las discapacidades. A diferencia de la otra ley del 2007, habla de personas con discapacidad y habla de la discapacidad. Aquí se logró en consenso, además con las propias personas con discapacidad, hacer las definiciones de discapacidad auditiva, ciega, sordoceguera, motora, el trastorno del espectro autista, y allí hablamos de una maravillosa ley que fue aprobada el 24 de abril del 2023. Tenemos las personas con discapacidad mental e intelectual y la mental psicosocial, y luego un logro bien importante de las propias personas con discapacidad es que se logró reflejar personas con discapacidad producto de enfermedades de baja prevalencia. ¿Qué son enfermedades de baja prevalencia? O sea, son esas enfermedades que nosotros llamamos raras, son esas enfermedades que no son comunes, pero que de la noche a la mañana generan una discapacidad. Ustedes no han escuchado nunca, Dios no quiera, de un familiar, de un vecino, que de la noche a la mañana le dio algo raro y dejó de caminar.
que le dio algo raro y no pudo seguir viendo, que le dio algo raro y quedó paralizado y está encamado. Bueno, ese tipo de enfermedades raras de baja prevalencia. Claro, hay algunas otras enfermedades que nosotros tipificamos como discapacidad, pero en la medida que generan discapacidad. Ejemplo, una persona, Dios no quiera, tiene un cáncer. ¿Sí? ¿Es una discapacidad o una enfermedad? Es una enfermedad, pero producto de ese cáncer, lamentablemente no pudo caminar más. Entonces allí es cuando tú certificas la discapacidad, pero la certificas porque ya no pudo caminar más, no porque tiene cáncer, ¿sí? Si una persona, bueno, nos proteja, Dios, tuvo un accidente laboral, pero el tiempo estaba así, no hacía ejercicio, era obeso, qué sé yo, y comienza a tener un problema a nivel de la columna. Eso es y no puede seguir trabajando. ¿Es una enfermedad o una discapacidad? ¿Perdón? No, no es una discapacidad, es una incapacidad laboral, ¿sí? Pero no es una discapacidad, ¿sí? Entonces tenemos enfermedades, tenemos discapacidad y tenemos incapacidad laboral, que no es una discapacidad. Ahora, si en esa incapacidad la persona ya no puede caminar, no tiene la movilidad, no puede hacer la pinza en los brazos, perdió un dedo, un X, ¿verdad? Bueno, entonces allí sí pasa a ser una discapacidad. Sí, pregunta de examen. Déjame hacer la pregunta al final, ¿sí? Porque ya yo me tengo que ir para la plaza y me quedan 10 minutos, pero aquí estoy emocionada, pásalo. Ajá, luego viene el capítulo 5, fíjese, yo en el capítulo 5 nada más le voy a mostrar, porque el capítulo 5 habla del Sistema Nacional para la Participación y Atención Integral de las Personas con Discapacidad. Pero primero comienza definiendo lo que es CONACDI, pásalo, y quiénes son los que van a estar dentro de ese órgano, de ese sistema integral. Ya nuestro Estado, nuestra república, viene haciendo un sistema nacional, porque para eso el presidente creó la vicepresidencia social, económica, creó el sistema de misiones, los movimientos sociales funcionan como un cuerpo colegiado. Aquí está Karim, nosotros estamos con el Movimiento Futuro como sector de personas con discapacidad y todo lo que allí se discute, se desarrolla, va como un sistema integrado. Es decir, yo no me puedo ver fuera del movimiento afrodescendiente. Yo no lo siento así. Yo no me puedo ver fuera del movimiento LGTBIQ+, no puedo, ¿sí? No me puedo ver fuera del movimiento de pueblos indígenas, porque nuestra concepción revolucionaria de sociedad es precisamente la inclusión de todos los sectores sociales y por eso las políticas públicas van trabajando de manera progresiva, al igual que el derecho, en pro de todos los sectores sociales. Pásalo. Bueno, aquí habla de lo que es el consejo directivo, el patrimonio de CONACDI, todo esto se refiere a cómo debe funcionar CONACDI. Aquí la niña es CONACDI, pásalo. Luego están las atribuciones de la presidenta, bueno, en este caso mi persona, pero puede ser más adelante otra persona, pásalo. Está el consejo consultivo, nosotros contamos, bien importante, con coordinaciones en los 24 estados, pásalo. Luego aquí, y hablando un poco con Karim, nosotros estamos trabajando lo que van a hacer los defensores y la defensora. Yo quisiera que sea así como están ustedes, un cuerpo colegiado, un cuerpo que se forme, que se prepare, pero no solamente sobre personas con discapacidad. Ella me hablaba, por ejemplo, de lo que es resolución de conflictos, y yo, bueno, todas esas cosas es importante porque hay que conocer todo lo que es el acceso a la justicia, pero muchas veces hay conflictos y situaciones que se pueden resolver sin llegar a una fiscalía, sin llegar a una defensoría. Pásalo. Bueno, luego tenemos aquí, seguimos todo lo que son las funciones de la fiscalización, eso es también tarea de CONACDI. La siguiente, los actos administrativos que puede hacer el CONACDI,
una providencia, una orden administrativa, la siguiente. Luego todos los organismos que vamos a estar trabajando allí, dentro además de ese sistema, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, la siguiente. Luego está importantísimo las misiones, los comités comunitarios de personas con discapacidad. Súper importante. Yo le comentaba que son, de acuerdo a la información que yo manejo, son alrededor de unas 10.000 consejos comunales, puede ser que sean más. Pero de esos 10.000 consejos comunales, yo nada más tengo 1.400 comités. ¿Cuánto representa eso? Bueno, como un 10% más o menos. Eso no es nada. Hay que ir trabajando hacia el gobierno popular, conformando los comités de personas con discapacidad, los comités de los jueces de justicia, las organizaciones de las personas con discapacidad, los programas de atención, habilitación, rehabilitación. Pásalo. Bueno, no me voy a detener aquí, pasa a la siguiente. Aquí tampoco. Luego tenemos lo que es el Fondo Nacional, esto es también una tarea de CONACDI, es decir, CONACDI ahora puede hacer un Fondo Nacional de donaciones, a través de las donaciones, de las multas, álzalo. Luego viene el capítulo 4. El capítulo 4 son todas las sanciones, perdón, el capítulo 5 son todas las sanciones que puede implementar CONACDI. Sanciones por el incumplimiento del 5%, para eso tenemos el reglamento, el manual de fiscalización, una serie de instrumentos que van desde la boleta de ordenamiento 1, 2, las sanciones a aquellas instituciones que no cumplen con respecto a la inserción, la accesibilidad y el buen trato hacia las personas con discapacidad, entre otras violaciones o discriminaciones. Puede ser que sean los medios de comunicación, puede ser que yo esté vulnerando una persona con discapacidad, incluso yo como familia también puedo recibir una sanción, solo que en este caso no se va a expresar a lo mejor como una multa, sino como una charla, pero todo eso está contemplado allí. Pásalo hasta el final, porfa, para cerrar aquí, hasta el final. Ok, gracias por su atención. Y aquí yo le quiero dejar, le pasa la otra. Ajá. Contáctanos. Estas son nuestras redes sociales. Yo les dije que somos CONACDI, somos la misión. Y ojalá que nos puedan seguir por las redes sociales. Está la de CONACDI y aclaro que en el caso de CONACDI le colocamos en el Instagram y en casi la mayoría de las cuentas CONACDI Venezuela, porque resulta que Colombia tiene CONACDI, México tiene CONACDI, Ecuador tiene CONACDI, Costa Rica tiene CONACDI, Brasil tiene CONACDI, República Dominicana tiene CONACDI, entonces por ahí sale una noticia y se vuelve viral. Están dando un bono. Revisa CONACDI CL, es decir, CONACDI Colombia. Que hay un nuevo registro. Revisa CONACDI MX, es decir, CONACDI México. Pero si usted quiere saber la realidad de Venezuela, entonces siga CONACDI Venezuela. Siga a la Fundación Misión José Gregorio Hernández y mi persona, Zoraida Piso Ramírez, oficial en Instagram, ¿sí? Para que ustedes entonces conozcan la realidad de Venezuela y no de otro país. Y todo lo hermoso y maravilloso que está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Muchas cosas por hacer? Sí. ¿Verdad que sí, Claudia? Aquí está Claudia, que también es una luchadora. Pero estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando para que cada día exista más visibilización, más concientización, y por eso yo me comprometo a hacer 2 o 3 formaciones, un poco para que conozcan qué es lo que se hace con ACDI, para que las personas puedan acceder a sus servicios, a sus programas, pero que también hablemos de algunas recomendaciones en cuanto a la orientación familiar, lengua de señas, entre otras cosas. Bien, 5 minutos de preguntas. Y después viene el examen. Espero que. Y después viene el examen. Sí. Ah, perdón. Sí. Ya no se está viendo en televisión los lenguajes de señas en muchos canales, ya no sé. Sí, vamos entonces a revisar eso. El presidente
Diosdado, BTV, casi todos los programas de televisión están utilizando su intérprete de lengua de señas. Ah, bueno, hay que pedir que se agrande más, está bien. Johnny tenía una pregunta. Yo a veces veo CRT, veo el canal de la Asamblea y no lo veo. En verdad no lo veo. Vamos a estar pendientes de eso. Johnny. 3 preguntas y me disculpan. Sí, ahorita de aquí nos vamos para la Plaza del Venezolano. Bueno, Soraya, yo te felicito por la extraordinaria ponencia. Gracias. También por la rampa que he pasado por allí y ya la construyeron. La están colocando. Ya está funcionando. Pero también quiero hacer un reconocimiento a aquellas personas que han luchado por las personas con discapacidad, como Memora Florentín en 1935, cuando llega a Venezuela y forma la primera escuela para ciegos. Después, en el 77, la Asociación de Ciegos y Federación introducen la primera ley en el antiguo Congreso, y después Pablo Guzmán, conjuntamente con Gloria Peniza, Beto Morillo, que es abogado, que era abogado y murió, Carlos Salcedo, empiezan esa lucha para introducir la ley, que en el 99 se aprueba la primera ley de personas con discapacidad, que era la LIPDIS, y a todas aquellas personas con discapacidad que han venido luchando en esa corresponsabilidad de las personas con discapacidad. En las enfermedades raras, nosotros en nuestra comunidad tenemos una joven con una enfermedad rara que se llama el síndrome de Wilson, que solamente en Venezuela hay 18 casos nada más y nosotros tenemos una en nuestra comunidad, y gracias a Dios el IBI es el que aporta las medicinas porque son enfermedades raras y entonces son muy caras las medicinas. Entonces te felicito por tu ponencia y bueno. Muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante. haciendo otras ponencias para hablar de esa historia. La última pregunta y cerramos. Mira, la ley en nuestras redes sociales existe lo que es un código QR, usted la puede descargar, pero si no, también puede entrar en la página www.conagri.gov y allí también la puede descargar. Y aquí en la esquina de San Francisco, en una imprenta, exactamente no sé cuál, pero ya he visto que algunas personas han ido hasta la esquina de San Francisco, no lo sé en qué parte de la esquina de San Francisco, y la están comprando allí. Bueno, con esto cierro entonces, muchísimas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. A ver, ¿dónde está el micrófono? Muchas gracias, Zoraida. De verdad que la clase estuvo, a pesar del tiempo, estuvo bien nutrida. Fue puro lomito, dicen por ahí. Pero sí vamos a hacer otras formaciones ya un poco más para adentrarnos en los temas y que ustedes también tengan más tiempo para convocar a otros jueces y juezas de paz, porque esto es un tema sumamente importante que ustedes manejen a nivel de sus comunidades. Sus consejos comunales necesitan urgentemente tener este comité de atención para las personas con discapacidad. Eso deben promoverlo ustedes, porque ustedes son activistas de los derechos humanos y ustedes son esas personas que tienen que llegar a sus comunidades para proponer que debe activarse, bueno, como siempre les digo, el Comité de Derechos Humanos, pero en este caso el Comité de Defensa de las Personas y de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, con esto cerramos la clase de hoy, agradeciendo nuevamente. Esto es un programa, Zoraida, en conjunto del Consejo Municipal de Caracas. Excelente. Con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y Paz. Y bueno, la idea y la intención de esto es poder llevarles toda la atención y todo el conocimiento que ustedes puedan adquirir en cuanto a las instituciones venezolanas para que ustedes puedan defender los derechos suyos y de las personas que viven en sus comunidades. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias. Un aplauso para Zoraida. Para la próxima vez. Encantada. De verdad que para mí es un placer y uno a veces se desvive del tiempo, ¿no? Pero hay otros compromisos y hay que cumplir con todo. Entonces, para la próxima vez vamos a hablar sobre la institucionalidad, vamos a hablar un poco de la historia de la discapacidad, tanto a nivel internacional como a nivel de Venezuela, porque la discapacidad existe antes que naciera Cristo.
pero la visión de la discapacidad hasta los años 90 era esa visión médica, esa era visión fatalista, negativa. Hoy en día se ha venido construyendo, como lo ha dicho muy bien Johnny, tras la lucha de muchas personas con discapacidad y sobre todo lucha de muchos venezolanos y venezolanas que han dado lo mejor para que hoy en día esta ley sea posible. Así que muchísimas gracias. Gracias. Mira.